Muy bien, estamos en el libro de Hechos, hoy vamos a ver el capítulo 8, no sin antes recordar que la semana anterior estuvimos viendo la vida de Esteban, vimos todo el capítulo 7, vimos a un hombre que en humildad, ¿verdad? Con un corazón dispuesto, sirvió en una de las necesidades de la iglesia, en la distribución de los recursos para las viudas, ¿verdad? Pero esto del servir en las mesas no le impidió a él ser usado por el Señor anunciando el Evangelio fuera de la iglesia también, en medio de todo el pueblo. Y esto nos da una lección de cómo verdaderamente un miembro de la iglesia dispuso su corazón para servir en un área de necesidad simple, humilde, lo más sencillo, pero que aún así esto no le impidió su tiempo, no impidió que sus labores diarias fueran un impedimento para que él predicara acerca del Evangelio de Jesús fuera de la iglesia, fuera de la congregación, alcanzando a otros en medio del pueblo. Y vimos cómo Dios lo usó grandemente con prodigios, señales, y que esto causó que un grupo de judíos lo apresara, lo presentara delante del concilio, delante del Sanedrín, en donde iba a ser interrogado. Y lo presentan con acusaciones falsas de blasfemar contra Dios, contra Moisés y la ley, contra el templo, y que el fundamento de su blasfemia fue hablar de que todo esto tenía relación con Jesucristo, con su predicación acerca de Jesucristo. Entonces, luego de su interrogación, vimos su enseñanza, vimos su discurso, cómo usando la historia de la nación de Israel, él usó esto como un fundamento para dar su defensa, pero también para proclamar el nombre de Jesús, señalando que todo apuntaba hacia él, de que todas las profecías se cumplían en Jesús, y esto confrontó al liderazgo religioso. Esto los confrontó porque el punto al que Esteban se dirigía con todo esto fue para señalarlos y confrontarlos de que había algo que generación tras generación se estaba repitiendo en el pueblo y nación de Israel, que fue resistirse a aquellos que habían sido enviados por Dios para su liberación, y que lo mismo hicieron con José cuando sus hermanos lo vendieron y todo lo demás. Se resistieron a él, a su llamado. Igual lo hicieron con Moisés, resistiéndose a su llamado, pero que aún así la misericordia de Dios continuó alcanzándoles, liberándolos del hambre, por ejemplo, con José, liberándolos de la esclavitud cuando habitaban en Egipto y llevándolos a la tierra prometida. Y Esteban utilizó esta historia, todo este pasaje, para fundamentar que con Jesús estaban haciendo lo mismo. Y los confrontó con todo esto para hacerles saber y entender de que ellos habían sido los que asesinaron y mataron a Jesús. Esto los encendió en ira porque no tenían nada cómo refutarle la verdad que él les había dado, toda la historia de Israel, y los llevó a actuar en ira y sacarlo del pueblo al desierto y comenzar a apedrearlo hasta morir. Entonces, al final del capítulo 7 vimos que Lucas nos habla de un personaje que va a ser vital en el resto del libro de Hechos y aún más en el resto del Nuevo Testamento, y este es Saulo de Tarso, que eventualmente será llamado el apóstol Pablo. Entonces Saulo aparece en escena, ponen las ropas de Esteban delante de él consiente la muerte de Esteban. Y es de él quien vamos a hablar la primera parte de la enseñanza de hoy, pero también por causa de esto, de la persecución que él va a encabezar en contra de la iglesia, y esto va a representar una transición en la siguiente etapa de la iglesia, en la dispersión, en la difusión del mensaje de salvación, ya no solamente en Jerusalén, sino también en otras zonas de Judea y de Samaria, cumpliéndose así con la voluntad del Señor, de ser testigos
en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, vamos a ver cómo uno de estos hombres, discípulos de la iglesia de Cristo en ese momento, va a llevar el evangelio a la ciudad de Samaria, a la zona de Samaria. Ese va a ser Felipe. Y vamos a ver cómo las circunstancias van a empujar a la iglesia a salir y a comenzar a difundir el mensaje de salvación en otras áreas fuera de Jerusalén. Así que, sin más, vamos a iniciar en el capítulo 8 con la causa de la propagación de la iglesia. Versículo 1 nos dice: y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedan para cuidar la iglesia en Jerusalén. Y lo que nos está hablando acá es que probablemente son aquellos judíos de la diáspora que habían venido a Jerusalén, que se habían convertido al cristianismo, habían vuelto su corazón a Cristo, y que por causa de esta persecución comienzan a salir de Jerusalén, probablemente de regreso a sus hogares, que probablemente abarcaba todo el reino y el imperio romano. Entonces ellos comienzan a salir de Israel. Vemos cómo las circunstancias comienzan a obligarlos a salir, y vemos cómo Dios utiliza estas circunstancias, las decisiones de los hombres, como un catalizador para realizar su voluntad. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y vemos que el bien que está ayudando es para la difusión del evangelio. Porque el Señor siempre va a usar las circunstancias de este mundo para su voluntad. No que sean su voluntad, pero sí Él las va a usar como catalizadores para realizar su voluntad, porque Él es soberano. Entonces, hombres que no creen en Dios, que no creen en Jesús, están persiguiendo a la iglesia, y Dios está utilizándolos para empujar a la iglesia hacia afuera, para que su voluntad se cumpla, de que su evangelio llegue a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y saben, el Señor sigue actuando de la misma manera el día de hoy, usando las circunstancias que nos rodean. En donde el mundo ve caos, la iglesia debe ver oportunidad para proclamar el mensaje de esperanza y salvación. En donde el mundo da todo por perdido, la iglesia siempre debe ver la puerta abierta para comenzar a difundir el mensaje de verdad, de consuelo, para que el Espíritu Santo sea quien haga la obra. Y esto no solamente lo estamos hablando como iglesia de manera corporal, sino también individual, en nuestros hogares. Cada circunstancia debemos de verla como una oportunidad para encontrarnos con el Señor y para que Él haga una obra milagrosa, una obra hermosa. Y vemos con esto el amor y la misericordia de nuestro Señor, ¿sabe? Este hombre, Saulo, eventualmente va a ser Pablo, se va a dar cuenta, se va a encontrar con el Señor Jesús. En esto lo veremos la siguiente semana. Y vemos cómo la gracia y la misericordia de Dios lo alcanza, a pesar de toda la maldad que él estaba haciendo por ignorancia. El Señor tuvo misericordia y lo rescató. Así que lo mismo puede hacer con cualquier pecador. Ahora, versículo 2 sigue diciendo, continúa diciendo que habían hombres piadosos, dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Si vamos más adelante en Hechos capítulo 26,
Pablo nos va a dar un poco más de detalle de lo que estaba haciendo, de lo que él estaba consintiendo para este tiempo. Hechos capítulo 26, versículo 9, dice Pablo acerca de su testimonio: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¡Wow! Nos da una perspectiva aún más amplia de quién era Saulo de Tarso, encabezando esta persecución hasta en ciudades extranjeras. Pero de nuevo, la gracia y la misericordia alcanzó al hermano Pablo para mostrarle el verdadero amor del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, mientras unos estaban enterrando a Esteban, dándole una sepultura digna, otros hermanos de la iglesia estaban huyendo por causa de la persecución. Y esto sirve para transicionar a la siguiente etapa de difusión del Evangelio, ¿verdad? Entonces, como hemos dicho, el Señor siempre va a usar los factores externos para empujar a la iglesia hacia afuera, hacia las calles, hacia cumplir con su tarea. Dios siempre va a usar los factores externos para que la iglesia pueda cumplir su tarea de proclamar el mensaje de salvación, de hacer discípulos a las naciones. Y eso continúa siendo una verdad y una realidad, en principio, el día de hoy. Por eso estamos buscando cómo impactar la comunidad de manera corporal, como congregación, pero también debe hacerse de manera individual. Así que es un ánimo para nosotros ver lo que está sucediendo, aunque no fue nada bonito en este tiempo, pero es un ánimo para nosotros para poder comenzar a hacer lo que tal vez no estamos haciendo. Porque la iglesia en este tiempo probablemente estaba en un lugar de confort en Jerusalén. Estaban bien acomodados, estaban creciendo, estaban teniendo gracia con los del pueblo. Pero esto funcionó como catalizador para que el Señor los incomodara. Igual manera, el día de hoy, en cada iglesia, en cada congregación, el Señor va a usar circunstancias para hacernos salir de la zona de comodidad. Que es muy fácil nada más venir y congregarnos cada domingo, escuchar la palabra de Dios, alimentarnos, pero ¿qué pasa aparte de esto? Sí, nuestras familias, pero ¿y qué pasa con aquel que no le conoce? Porque esa es la misión que tenemos y el compromiso que tenemos cada creyente. Apuntar a todos aquellos que no conocen a Cristo, apuntarlos hacia su Salvador. ¿Y qué estamos haciendo? Entonces, hemos de salir de la zona de confort. Poco a poco el Señor nos va a ir guiando, no dando golpes al aire, sino el Señor va a ir siendo certero en qué cosas debemos de ir haciendo como iglesia. Amén. Entonces, continuamos ahora con la historia de Felipe, otro hombre que fue parte de los escogidos por la congregación para servir en las mesas para las viudas, para la distribución de los recursos para las viudas. Él no vio impedimento en su responsabilidad, no vio impedimento de tiempo para poder hacer más allá de su servicio en la iglesia. Y el Señor comenzó a usarlo, fue escogido también por Él para difundir su evangelio fuera de Jerusalén. Entonces, versículo 4 nos dice
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atenta las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El versículo 4 nos habla de un buen ejemplo de lo que debe hacer todo creyente. En todo lugar a donde vaya, en donde esté, debe de proclamar, anunciar el evangelio. Ve oportunidades. Lo que hablábamos, donde el mundo ve caos, nosotros tenemos que ver oportunidades. ¿Cómo poder, sin afán, llenos del Espíritu Santo? Y vemos por eso cuán necesario es eso, ser llenos del Espíritu Santo, porque Él es quien nos va a guiar hacia las puertas que están abiertas para poder proclamar el evangelio. Y no tema de qué tiene que decir o qué debe de hablar si no sabe mucha Biblia o muchos versículos, no se acuerda de las citas. Lo importante es que el Espíritu Santo va a guiar sus palabras acerca de lo esencial, que es creer en Cristo y que a través de Jesucristo podemos tener salvación y vida eterna. Así que los que iban siendo esparcidos no se escondieron, no dejaron el evangelio para dejar de ser perseguidos, sino que más bien por todo lugar a donde iban anunciando el evangelio de Cristo. Y ahora, de toda esta generalidad, la historia nos enfoca a este hombre, Esteban, quien dice, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y muchos vinieron por causa de su predicación. Muchos fueron sanados y nuevamente ahora estamos viendo las manifestaciones de los dones del Espíritu, ya no solamente en los apóstoles, sino que también en miembros de la iglesia. Lo que nos habla de que cada uno de nosotros podemos ser usados por Dios cuando de nuestro corazón tenemos la disposición. El Señor nos quiere usar, pero muchas veces lo que frena es la disposición de nuestro corazón. Muchas veces nos limitamos en nuestra fe respecto a nuestro servicio y pensamos que solamente puede ser dentro de la iglesia, cuando el Señor muchas veces, la mayoría de veces, nos quiere usar también fuera de ella. Entonces, este es un claro ejemplo de que Dios puede usar a aquel que se dispone a ser usado por el Señor, al que está a su disposición. Y de nuevo, recordemos que Felipe cumplía con los requisitos que los apóstoles habían dicho a la iglesia, de que fueran hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, la cual la da el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros somos llenos del Espíritu de manera diaria, el Señor puede usarnos en su sabiduría para reflejar y proclamar su verdad en todo lugar en donde estemos. Y Él va a manifestar los dones de su Espíritu conforme a la necesidad que haya en ese momento, conforme Él quiera anunciar su palabra. Él va a hacerlo y nos va a usar conforme a su voluntad. Pero es necesario que haya disposición en nuestro corazón para que Él pueda usarnos. Entonces, mientras Felipe estaba proclamando el mensaje de salvación, obviamente para todo aquel que entiende el mensaje del Evangelio de Cristo, que dice el versículo 8, había gran gozo en aquella ciudad. Ese es el resultado de todo aquel que entiende el mensaje de salvación, que lo recibe y lo practica y lo vive. Hay gozo inundando su vida, a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestros errores. El gozo de su salvación abunda en nuestros corazones y nos da esperanza y nos consuela. Versículo 9, vemos un poco más en detalle qué estaba sucediendo en este lugar.
Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Vean el nivel de engaño de este hombre, que no es solamente él lo que lo está diciendo, sino que ya ahora la multitud o las personas que están siguiéndolo están engañados pensando en que este es el gran poder de Dios. En el contexto, esa palabra de mago en este tiempo tenía mucho que ver con la hechicería. Este hombre estaba influenciando con ilusiones las emociones y la euforia del pueblo, la necesidad de creer en algo que tenía el pueblo. Y hoy en día muchas veces vemos también cómo Satanás utiliza personas de esta misma manera, tratando de influenciar y de dominar y de manipular a las multitudes, a las masas, usando sus necesidades espirituales y emocionales para engañarlos y tenerlos bajo control. Por eso es necesario ser instruidos en la palabra de Dios, ser llenos del Espíritu Santo para poder discernir y diferenciar entre este tipo de personas y los que están hablando y proclamando la verdad. Vamos a ver qué va a pasar con Simón. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Wow, este hombre se convirtió, volvió su corazón al Señor, o por lo menos eso parece. Que por algo está en versículo 13 al final, que y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Algo llamó su atención. Y su enfoque comenzó a estar no en el Dios de los milagros, sino en los milagros de Dios. O sea, en las manifestaciones. Y muchas veces, lastimosamente, hay personas que aparentan ser creyentes, que lo que buscan y su enfoque está más en las manifestaciones de Dios que en el Dios que se manifiesta a su pueblo, por falta de conocimiento, porque las intenciones de sus corazones son incorrectas. Ahora, la pregunta que podríamos tener: ¿verdaderamente este hombre tuvo una convicción y una conversión real? ¿Fue verdadera? Podríamos preguntarnos eso. Escuchó a Felipe, vino a Cristo, se bautizó, todo en apariencia parece estar bien, pero el corazón de este hombre parece que no está con las intenciones correctas. Entonces nos da un mensaje. Muchos pueden aparentar ser creyentes, haberse bautizado y tener una vida de tradición religiosa, venir, congregarse los domingos, meterse en cuanta cosa haya de servicio, pero eso no garantiza de que esa persona esté con las intenciones correctas buscando al Señor, por lo que no nos garantiza de que esta persona haya nacido de nuevo, haya verdaderamente tenido un verdadero arrepentimiento en su corazón. Entonces, para eso nuevamente es necesario ser llenos del Espíritu Santo, para poder diferenciar, para poder discernir, para poder ser guiados por Él y poder
no solamente confrontar, sino también ayudar a las personas que no están alineadas correctamente con el corazón de Dios para que puedan estarlo, porque al fin y al cabo es el propósito. Vamos a ver entonces que continúa esta sección diciéndonos acerca de Simón. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La iglesia escucha en Jerusalén, escucha que la palabra de Dios ha sido anunciada en Samaria. Entonces vienen las autoridades de la iglesia en este momento para poder afirmar, y esto es importante porque ellos necesitaban constatar de que verdaderamente era el evangelio lo que se estaba predicando. Reconocen y afirman que verdaderamente este pueblo ha recibido la verdad acerca del evangelio de Cristo. Y algo para aclarar es que ellos habían recibido el Espíritu Santo conforme a la promesa que Jesús había dado de que todo aquel que en Él cree, el Padre y Él van a venir a habitar a través de su Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero lo que no había sucedido en este momento era el derramamiento del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu, como en el Pentecostés. Entonces, por esa razón, los apóstoles vinieron y rogaron. ¿Qué nos dice el versículo 15? Ellos oraron por ellos. Los apóstoles oraron por ellos, rogaron a Dios para que recibiesen el Espíritu Santo. Y esto es importante porque quiere decir que los apóstoles no están con un monopolio del Espíritu, como muchos hoy en día hay, que piensan que solamente ellos son los que pueden impartir el Espíritu Santo. Y comienzan entonces a mezclar las prácticas, como las de este hombre Simón, influenciando al pueblo, haciéndolos pensar de que usted está siendo lleno del Espíritu Santo con manifestaciones emocionales y psicológicas, haciéndole pensar al pueblo de que verdaderamente están siendo llenos del Espíritu, cuando en realidad están aprovechándose del éxtasis, de la euforia del momento, para que estas personas sean engañadas. Y lastimosamente lo que pasa es que viven en un engaño pensando de que son creyentes, de que verdaderamente el Espíritu Santo los está usando, pero al fin de cuentas, al final y en la profundidad de su corazón, no son nuevos convertidos, sino que han sido manipulados por sus emociones, por la psicología. Pero por eso vemos que fueron los apóstoles rogando para que fuese el Señor derramando su Espíritu sobre los creyentes para que ellos fuesen llenos de Él. Esto es importante, porque nos da el entendimiento de la importancia de que es el Señor que puede hacerlo. Ahora, ellos como autoridad van a hacer este acto de imposición de manos, no por su propia voluntad, sino guiados por el Espíritu Santo. Van a imponer las manos y ellos reciben el Espíritu Santo porque Él los guía, porque es la voluntad del Padre, porque ellos primero oraron, preguntaron al Señor, y claramente el Señor los aprueba para que esto suceda. Y gloria a Dios, porque entonces los creyentes recibían el Espíritu Santo. Versículo 18, continuamos con Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo:
Dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba del Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Claramente es evidente que la convicción que había en este hombre está completamente errónea. No era un verdadero creyente. Las intenciones de su corazón eran otras. Probablemente querer obtener este poder para poder enriquecerse a sí mismo, para su propio beneficio. Para su propio beneficio. Por eso, de nuevo, es necesario ser llenos del Espíritu para que Él nos dé claridad y sabiduría y poder diferenciar entre quienes están manipulando y buscando su propio beneficio, su propia promoción a base del Evangelio de Jesucristo. Pedro, en versículo 21, dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Lo está reprendiendo, pero vemos en el versículo 22 el amor del Señor. Porque 21 lo reprende, en el 22 lo va a exhortar, o sea, lo va a animar. Dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Lo ven? Siempre debe haber un balance. Lo reprende, pero también le extiende amor, misericordia. También le extiende la oportunidad de que Él se pueda arrepentir verdaderamente de todo corazón. Y el Señor va a actuar así también en nuestras vidas, ¿sabe? Cuando Él ve que las intenciones no son las correctas, Él nos exhorta a través de su palabra, nos confronta, pero nos da la posibilidad de venir delante de Él y decir: Señor, sí, reconozco que no fue con la intención correcta. Y aquí está mi corazón, me arrepiento y te pido perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor, al corazón contrito y humillado, no lo va a despreciar, jamás. Pero ¿qué pasa? Versículo 23, vemos en acción el don del Espíritu a través de Pedro. Porque Él desnuda el corazón de este hombre. Le dice: en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El don de ciencia y conocimiento, de sabiduría y de discernimiento en acción. Porque es el Espíritu Santo quien le transmite esto a Pedro acerca del corazón de este hombre. Y a pesar de que ha sido confrontado de esta manera y que tiene la oportunidad de arrepentirse, veamos la respuesta de Simón. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Los apóstoles no pueden creer por él. Él sabe que necesita venir a arrepentimiento, pero él le pide de los apóstoles que rueguen por él. ¿Cuántas veces nos hemos topado personas que saben que necesitan la salvación de Jesucristo y lo único que nos piden es: usted puede orar por mí? Claro, yo puedo orar por usted, pero yo no puedo creer para salvación por usted, porque la salvación no es impuesta. La salvación es algo personal, es una convicción y decisión personal. Pero vemos que el orgullo y la falta de decisión de rendir toda su vida al Señor es lo que le impide a este hombre no arrepentirse. No sabemos qué pasó con él, pero sí con los apóstoles, que no teniendo ya más trabajo en ese lugar, regresan a Jerusalén para continuar cuidando de la iglesia. Y es un ejemplo también de lo que todo creyente debe hacer.
mientras van de retorno a Jerusalén, anuncian el Evangelio, aprovechan el viaje, ven la oportunidad en todo momento para anunciar el Evangelio de Cristo. Y ahora vamos a continuar con Felipe. Vamos a continuar hasta el final del capítulo y ya para poder cerrar. Vemos que Felipe anunció el Evangelio en Samaria y muchos venían a él. La iglesia inició en este lugar después de su paso por este lugar. Pero ahora vemos cuán grande es el amor de Dios, que va a mover lo que sea necesario solamente para que uno de sus hijos sea salvo. Va a mover lo que sea necesario para que solamente un pecador se arrepienta. Y vemos cuán grande es su amor y cuán personal es la relación que Él quiere tener con nosotros, que va a mover a Felipe hasta el lugar más desierto, el camino menos concurrido, solo para alcanzar a un hermano, a una persona extranjera. Versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. O sea, no titubeó, fue obediente. Había disposición en su corazón. No sabía para qué, pero él fue obediente y fue. Y esto nos da testimonio a nosotros de cómo escuchar la voz del Señor y atender con prontitud y obediencia, aunque no sepamos muchas veces al principio el propósito, pero en el camino el Señor nos va a guiar para saber por qué fue que nos guió a tomar una decisión, a movernos hacia algún lugar, o todo conforme a su voluntad. Seguimos, dice: y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y eso es lo que pasa muchas veces con las personas en este mundo. Yo conozco a alguien que una vez me decía: vieras que estoy leyendo la Biblia, pero no entiendo nada. Estoy leyendo este libro y este otro, pero no comprendo, me es muy difícil. Y quería preguntarle qué significa esto y qué significa esto otro. Nos muestra, al igual que este hombre, el hambre y la sed que había en estos corazones de conocer a Dios, de acercarse a Él. Y estas son las oportunidades más claras para poder presentar el Evangelio. Porque este hombre, nos dice, era un eunuco etíope, era un hombre con poder y financieramente era un hombre con bastante jerarquía, porque no es normal para este tiempo que alguien tuviese un rollo del profeta Isaías en su propio poder, porque costaba mucho dinero. De hecho, legalmente, dentro del judaísmo, esto no es permitido, los rollos son para el pueblo, pero este hombre tenía algo personal, lo tenía para sí mismo, por lo que nos dice que también tenía bastante poder adquisitivo. Ahora, cuando nos habla de que estaba a cargo de el tesoro de la reina de los etíopes, Candace es un título, no es un nombre. Candace es un título que se le da a la reina madre de este reino, por lo que hubieron varias. Y cuando nos habla del reino etíope, es lo que hoy conocemos como el país de Sudán. Entonces, Felipe lo escucha, se da cuenta de cuál es el propósito en este momento y le pregunta si sabe lo que está leyendo. Y de nuevo, muchas veces sucede, leemos, no entendemos, pero el Señor siempre es fiel
en aclararnos, y por eso es necesario ser instruidos, porque Él busca instruir al creyente en su camino, para que con entendimiento y con fe pueda saber en qué es lo que está creyendo. Versículo 31, la respuesta del etíope dice: Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la conocerá? ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. El Señor sació el hambre y la sed de este hombre. Él es un prosélito judío, o sea, un gentil convertido al judaísmo, buscando cómo llenar el vacío que tiene en su vida. Ha comprado un rollo para leer la palabra de Dios, pero no lo entiende. Entonces quiere decir que las tradiciones y la religiosidad no lo han saciado, porque no ha dado en el clavo de qué es lo que él necesita. Pero el Señor es tan fiel y tan amoroso que envía a uno de sus siervos, de sus servidores, para mostrarle cuál es el verdadero camino. Y ahora sí, este hombre es lleno del Espíritu Santo, es saciado con la palabra de Dios, con la verdad de Jesucristo, y entonces por convicción, y vemos que esto es así, por convicción, le pregunta a Felipe: ¿qué me impide ser bautizado? Porque él comprende que esto es un simbolismo, una proclamación pública de su fe. Pero de nuevo, no por imposición, no esperando a que cumplan 3 meses o 3 reuniones o 4 de explicación acerca de qué es el bautismo, sino que el que comprende la palabra de Dios, el que la recibe y en quien el Espíritu Santo hace la obra en su corazón, nada le impide ser bautizado cuando tiene el entendimiento y la convicción correcta. Así que este hombre es bautizado ahí mismo y continúan luego su camino. Dios tiene control de todas las cosas y Él ha orquestado este encuentro divino. Ha sido el Espíritu Santo. Y de esta misma manera, tenga por seguro que el Señor va a orquestar encuentros personales con otras personas, tal vez cercanas a nosotros o no, para poder anunciarles su verdad. A veces al principio no entenderemos cómo el Señor nos lleva a un lugar o a otro, cómo nos encontramos en una situación, una circunstancia de un momento a otro. Pero el Señor sabe el propósito, y es proclamar su evangelio, es querer usarnos. Tal vez usted ni se da cuenta, pero es el Señor queriendo usarte para darle un mensaje de esperanza a la otra persona, y tal vez usted nada más lo que hizo fue sonreír o saludar o ayudarle a alguien, pero el Señor está haciendo la obra en la otra persona. Y gloria a Dios, porque somos sus instrumentos y nos usa conforme a su gracia y a su voluntad. Versículo 39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Básicamente, el eunuco
no se molestó en tratar de pensar, ¿qué fue esto? ¿Qué? Él siguió gozoso en su corazón, su camino, porque había encontrado lo que satisface su alma. Y este hecho, que es inexplicable, que sucede con Felipe, no es necesario o no es esencial poder comprenderlo, simplemente saber de que el Señor usó el Espíritu para llevarse a Felipe a 35 kilómetros más allá de donde él estaba. Pero lo importante es que él fue saciado y que el Señor va a usar y hacer lo que sea necesario para que su palabra avance y continúe, para que su iglesia continúe avanzando, realizando su tarea de proclamar el Evangelio. Versículo 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Cesarea, una ciudad gentil, y entonces vemos nuevamente una transición en la etapa de la iglesia, en donde ya ha anunciado el Evangelio en Jerusalén, ha llenado la ciudad con el Evangelio, por las circunstancias se han distribuido, por causa de la persecución, todos los discípulos a lo largo de Judea, de Samaria, y ahora Felipe está llegando hasta la ciudad de Cesarea, una ciudad gentil. Con esto vamos viendo cómo el Señor y su agenda y su voluntad se continúa cumpliendo, de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y comienza ahora a entrarse hasta lo último de la tierra. Y esta transición va a continuar con la historia de Saulo de Tarso, su conversión y la expansión del Evangelio a través de él y sus viajes misioneros. Entonces vemos cómo Dios tiene todo bajo control. Las circunstancias siempre van a existir, pero el Señor las va a usar para que su voluntad se cumpla. Queramos o no queramos ser usados por Él o no, su voluntad va a continuar avanzando porque Él es soberano y poderoso. Y mi ánimo en esta mañana, por medio de lo que estamos leyendo, que hemos visto, es que busquemos ser llenos del Espíritu. No seamos cristianos perezosos. Busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Busquemos arder en nuestro corazón por la presencia de Dios. Y dispongámonos para ser usados por Él. Desde lo más mínimo que pueda ser venir y hacer la limpieza en la iglesia. Pero estemos dispuestos a ser usados por el Señor desde lo mínimo, porque Él, cuando somos fieles en lo poco, Él nos va a guiar a cosas más amplias y más grandes conforme a su voluntad. Pero seamos llenos del Espíritu, sensibles a su voz, permitiendo que los dones del Espíritu sean los que estén latentes todos los días en nuestra vida para discernir, para tener sabiduría, para tener conocimiento del Señor, para tomar decisiones en nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestras vidas, y también para poder proclamar el mensaje de salvación a otros que lo necesitan. No solamente con nuestro testimonio, sino también con nuestras palabras, con la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este mensaje, por la lectura, Señor, que hemos tenido hoy. Glorifícate a través de esto, Señor. Confróntanos, guíanos, Señor, a salir de la zona de confort, de la zona de comodidad. Instrúyenos en tu palabra y, por favor, llénanos de tu Espíritu Santo. Porque queremos ser usados por ti conforme a tu voluntad. Queremos servirte desde nuestra familia, sirviendo a nuestros hijos, sirviendo, Señor, a nuestras familias, con tal de testificar acerca de tu amor y de tu bondad. Queremos reflejarte a esta comunidad. Por favor, derrama tu Espíritu sobre cada uno de nosotros y glorifícate, Señor, en cada obra que tú nos estás guiando a hacer,
para que seas tú guiándonos y no nuestra voluntad. Te damos toda la gloria, toda la honra. Guíanos a aprovechar cada puerta que se abre, cada oportunidad para proclamar tu nombre, tu evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.